empiezo a grabar esta sesión, Marco. Lo que quiera, claro que sí, amigo, claro que sí. Y le cedo mis micrófonos un momentito aquí a Andrea para que haga tu presentación. ¿Cómo no? Bueno, como decía, para mí es un placer presentar Marco Leone, licenciado en Psicología, MSc Master Coach de la Asociación Argentina de Coaches Ontológicos Profesionales. Es el director de Aprendizaje para el Cambio y forma coaches desde el 2002. Dicta conferencias y entrenamientos en toda Latinoamérica, incluyendo México, Estados Unidos y España. Con esta presentación y con mi deseo de aprender mucho de ti, como simplemente con el título de tu conferencia, Culpa o Responsabilidad, ya que es de absoluto valor, te dejo con tus participantes en esta conferencia. Ya estamos sumando 300, solamente en la plataforma de Zoom. Ok, bueno, sí, no sé si eso fue para entusiasmarme o para asustarme, pero de todas formas, gracias a los dos. Gracias, André, gracias, Gus, gracias. Gracias a los 300, que parece una... Hablando de culpa y responsabilidad, Los 300 es una película sobre los griegos, ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? De alguna forma la batalla de Termópilas, no vamos a hacer eso hoy, pero casi que vamos a empezar a instalar juntos una conversación que conquiste algo, sobre todo que conquiste nuestro bienestar. Así que buenas tardes, buenas noches a todo el mundo, gracias Gustavo, gracias Andrea, y vamos a conversar, ¿están de acuerdo con eso? Bueno, espero que sí, porque si les pongo a los 300 a que respondan. Gracias, Gus. Bien, solo les voy a pedir a André y Gustavo Marco, dos cosas. Sí, dígame. Una pregunta. Quisiera preguntarte si quieres las preguntas cuándo, dentro de la conferencia. Exactamente, ahí venía. Entonces, lo que voy a hacer es que, como pienso hacer un poco de lío, esto sería hacerles un poco de lío en el alma o en la cabeza, donde sea que les pegue. Entonces, voy a ir avanzando un poquito y de a rato voy a parar y voy a preguntar si hay preguntas, ¿ok? Y si no, al final, como tenemos 2 horas, no voy a hacer una presentación de 2 horas, voy a ver si dejamos nuestras 40 minutos, más o menos eso, como para que conversemos todo lo que quieran, ¿ok? Pero voy a ir parando de a ratos, Andrea, así que te voy a ir contando y te voy a ir preguntando si se está entendiendo algo o no, para no quedarme solito en la conversación, ¿ok? El otro pedido es que les pido que chequen conmigo si en algún momento no se escucha bien o si tengo algún problema de conexión. A veces me da la sensación de que me llega con cierto delay cuando los escucho a ustedes dos y no sé si es mi Wi-Fi posiblemente. Así que les voy a pedir si en algún momento sienten que no se está escuchando, me paran, ¿sí? Listo. Ok, bueno, genial. Ok, entonces, ahora sí, formalmente, gracias a todos por estar aquí, gracias por acompañarnos. Esta es una gran semana para todos nosotros, como recién dijeron Gustavo y Andrea. Además, es una semana que no es solamente internacional por ICF, sino por el interés que todos tenemos de poder compartir y crear juntos conversaciones que nos edifiquen, que nos lleven más lejos, que nos ayuden a vivir mejor. La base del coaching es el diseño del futuro y la base de estas conversaciones es que podamos encontrar accesos para que esos diseños sean diseños de bienestar. Así que bienvenidos a todos, a donde sea que estén y de donde sea que estén escuchando, bienvenidos. Y vamos a empezar a conversar. Así que para conversar voy a primero compartirles pantalla y vamos a compartir una presentación que he armado especialmente para esta conversación. Así que, como bien dijo Gustavo, hace como un mes o un poco más de un mes, cuando me invitaba a la participación, yo agradecido de esto y le decía, bueno, Gus, a ver si se te ocurre que haya algo que pueda ser de interés. Y él me contaba esto, ¿no? Una cosa bien interesante de que había estado medio soñando que teníamos una conversación sobre responsabilidad y demás. Y ahí dije yo, bueno, acá viene un desafío sobre una conversación que digo yo vengo teniendo conmigo en este último tiempo, y este último tiempo lleva más o menos un año ya, en donde si algunos de ustedes habrán estado en una conferencia sobre dignidad y sobre las bases de la dignidad humana, hoy lo vamos a tocar de refilón, y para poder entender el fenómeno de la dignidad y el fenómeno de la adultez humana, es fundamental poder entrar en otro fenómeno que es el fenómeno de la responsabilidad y la culpa. Así que yo les doy las gracias a ustedes por estar acá. Y les deseo algo.
les deseo que esta sea una conversación que tenga sentido, no que acuerden con la conversación. Espero hacer por lo menos cierto cuestionamiento sobre algunas maneras habituales que tenemos de mirar la vida, y entonces desde ahí no espero que todo el mundo acuerde conmigo, pero sí espero que quieran conversar y que podamos poner sobre la mesa. No estoy aquí para instruirlos, estoy aquí para que aprendamos juntos, y si hay un tema que es fundamental, no solo como situación central de la vida, sino también como habilidad para generar o para llegar a desarrollar o conquistar, es la responsabilidad y entonces la culpa. Así que el tema de hoy es desafíos centrales en la conquista de la adultez emocional y les voy a ir contando por qué. Así que de nuevo, bienvenidos a todos. Bueno, primero, los que me conocen me han escuchado muchas veces hacer este planteamiento cuando vamos a empezar una conversación como esta, que es la disociación cultural, digo yo, que tenemos en nuestra educación, o por lo menos en la tradición de nuestra educación, que nos pone de alguna forma en una discusión interna. Y la discusión interna es, por ejemplo, lo van a ver cuando les toca tomar una decisión importante en la vida. La primera discusión interna que uno tiene es, ¿hago lo que siento que tengo que hacer o hago lo que creo que es mejor o que me dijeron que es mejor o que se dice que es lo correcto en este momento? Entonces, esta discusión sobre si somos más emocionales o si somos más racionales cuando miramos la vida y cuando tomamos decisiones, sobre todo en el momento en que enfocamos nuestro futuro y elegimos algún camino, va a estar siempre en el centro de la escena de nuestro ser humano, porque los humanos primero somos seres emocionales. De hecho, primero somos seres biológicos. Así que yo quiero dejar instalado una vez más, a los que me conocen hace mucho ya los voy a aburrir y a los demás los vamos a subir juntos a la conversación. Nosotros primero somos seres biológicos. Y somos seres que nacemos con una biología y dentro de esa biología con una química, con una fisiología, con una cantidad de información que esa propia biología viene a regalarnos o a traernos. Desde nuestra biología y en convivencia con otros, empezando primero con nuestra familia, vamos a desarrollar nuestro mundo emocional. Entonces tenemos ciertas emociones que son básicas dentro de nuestra biología y luego vamos a ir complejizando ese mundo emocional a través de la forma en que nos relacionamos entre nosotros, en que somos criados, en que escuchamos los sí y los no, en que sentimos el amor o sentimos la cercanía o la lejanía con ciertas personas fundamentales de nuestra vida. Y luego de nuestro mundo emocional que se sube sobre nuestra biología, vamos a encontrar que de a poco nos vamos haciendo o vamos desarrollando la práctica de aprender a hacer evaluaciones, la práctica de aprender a contarnos historias dentro de esas evaluaciones, de generar una manera particular de mirar la vida. Y entonces esa racionalidad que ocurre gracias a que tenemos lenguaje, y con el lenguaje podemos hablar de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo miramos el mundo, de cómo nos miramos a nosotros. Podemos mirar el cómo miramos, podemos mirar el mirar. Y esta recursividad que tiene nuestro lenguaje nos permite entonces que podamos convertirnos en seres que no solo tenemos impulsos, sino que también tenemos reflexiones sobre todo eso que nos pasa a veces emocionalmente, a veces intelectualmente. Entonces, ¿somos emocionales o racionales? Somos los dos, tan emocionales como racionales. Quizás el desafío más grande que tenemos es de ser equilibrados. Llegar a ese punto en donde podemos hacer un balance y plantarnos o serenarnos, o yo diría centrarnos en nuestro balance entre nuestro sentir y nuestro pensar. Posiblemente recién cuando encontramos ese balance empezamos a estar presentes a la vida. Así que desde ahí quiero mostrarles y contarles algunos aspectos de cómo creo yo, por lo menos desde mi experiencia, que los seres humanos conectamos esta biología con estas prácticas que empezamos a vivir en convivencia con otros y a partir de ahí con esas singulares maneras de ser que vamos a desarrollar en función de quiénes somos, de con quiénes convivimos, de qué aprendizajes tenemos, de qué época en la vida nos toca vivir, de qué circunstancialidad, emergencia, y también qué cantidad de contingencias nuestra época nos trae. Y quiero hacer una primera provocación. Y la primera provocación dice, déjeme correr un cartelito que si no, no me deja leer. La primera provocación dice que antes de los 5 años,
y esto es de los primeros 5 años, nosotros incorporamos lo que vamos a tener luego como habilidades emocionales básicas. Y esas habilidades emocionales básicas van a construir o van a convertirse en el contexto de nuestras decisiones como adultos. Yo sé que algunos van a escuchar esto y van a decir, no me gusta esto, no me gusta la idea de sentirme determinado, yo no soy un ser determinado, yo soy un ser libre y yo soy un ser que elige la vida que quiere, elige la manera de ser que quiere tener. Y yo digo que eso es posible, pero que no venimos con una libertad, sino con una posibilidad de libertad. La libertad es una conquista que hacemos luego de que nos podemos liberar de ciertos hábitos, o por lo menos podemos integrarlos y empezar a crear caminos para hacer declaraciones nuevas que nos permitan encontrarnos con maneras de ser nuevas también para nosotros. O sea, que gracias a nuestros hábitos emocionales, los que primero vamos a desarrollar, gracias a ellos vamos a poder declarar habilidades nuevas y vamos a poder orientarnos hacia inercias, hacia movimientos que estén fuera de esos primeros aprendizajes. Pero entonces la libertad es una conquista. La conquista aquel que logra reconocer sus hábitos emocionales, que logra reconocer las bases a partir de las cuales la vida lo convirtió en quien es. Me gusta una palabra que muchos de ustedes junto con nosotros hemos aprendido de la mano de nuestro querido Fernando Flores, que no es la historia sino la historicidad. La historicidad es la manera en que la historia tiene efecto en el presente, o tiene de alguna forma un impacto en nuestro presente. Entonces nuestra historicidad no es solamente la cantidad de hechos que nos han tocado vivir y aprendizaje que nos han tocado hacer. La historicidad también tiene que ver con la manera en que nosotros reaccionamos en nuestro presente a nuestra historia. Y desde ahí podemos tener vivencias parecidas e historicidades diferentes. Puede ser que la historia nos impacte de manera distinta, a uno o a otros, a pesar de poder haber tenido contextos parecidos. Entonces, esa historicidad es también la que nos lleva a mirar de qué tradiciones venimos y también qué necesitamos para poder conquistar eso que llamamos libertad. Y me importa mucho poner en el comienzo de esta conversación la conquista de la libertad, porque para poder hablar de responsabilidad tenemos que centrarnos primero en nuestra habilidad para desarrollar libertad. La responsabilidad y la libertad son mano derecha y mano izquierda del mismo organismo. Muy bien, entonces, si nosotros nos convertimos en seres humanos racionales, con nuestros paradigmas, nuestras maneras particulares de ser, de vivir, de creer, a partir de nuestra convivencia con otros, entonces nosotros tenemos que poder poner en el centro de nuestra discusión como adultos a nuestra niñez. No porque nuestra niñez nos determine, sino porque nuestra niñez nos impulsa. Como yo les decía, esos primeros años de vida son una inercia, son la inercia de los hábitos aprendidos, hábitos que además hemos aprendido en convivencia con otros cuando todavía no teníamos la capacidad para tener las reflexiones necesarias para poder elegir qué me conviene o qué no, qué quiero o qué no. Entonces, primero por adaptación, a veces por sobreadaptación. En la convivencia con otros, sobre todo nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros maestros, todos aquellos que van a ser parte de nuestra niñez, vamos a asumir determinadas maneras de mirar la vida, determinadas maneras de ser y de observarnos a nosotros mismos. Y luego de asumirlas, vamos a ver cuánto de eso nos sirve o no nos sirve. Y nos va a llevar mucho tiempo a veces darnos cuenta de que algunas de las cosas aprendidas o han perdido validez o no nos han servido nunca, sino que las hemos asumido solo como parte fundamental del contexto de nuestra vida. Entonces quiero compartirles primero estas imágenes, me conmueven mucho, por eso las elegí, porque creo que nosotros buscamos mirar a los niños como si los niños fueran una raza particular de gente y nos olvidamos de que nosotros también hemos sido niños. Y si nosotros ponemos el corazón y el alma abierta para observar a los niños, a nuestros niños, a los que fuimos y a los niños que se vienen, entonces podremos empezar a hacernos algunas preguntas sobre cómo mira la vida un niño. Cómo se mira a sí mismo un niño, qué preocupaciones y qué inquietudes tiene. Y sobre todo, qué condicionamientos son fundamentales para él. Teniendo en cuenta de que nos va a faltar y nos va a hacer falta un montón de entrenamiento para llegar a decir que el centro de nuestra adultez, o por lo menos de nuestra vida como seres adultos, es nuestra racionalidad y nuestra capacidad de escrutinio, reflexión, análisis. No empezamos por ahí.
Los niños no empiezan siendo racionales. Empiezan en convivencia con otros con una cantidad de sensaciones corporales y reaccionando a la sensación corporal de sentir placer, de sentir dolor, de sentir frío, de sentir calor, de sentir cercanía o de sentir rechazo. Y desde eso, que es más un contexto que un contenido, va a sacar deducciones y va a ir agregando una cantidad de contenidos que va a entender luego como creencias, o como juicios, o como evaluaciones de la vida. Muchos de ellos van a estar tan arraigados en el cuerpo y van a estar tan siendo parte de nuestra estructura biológica que vamos a vivir nuestras propias maneras de pensar, de sentir, como si fueran hechos. Vamos a hacer corporalmente nuestra primera gran confusión. Vamos a confundir nuestras evaluaciones con los hechos de la vida. Vamos a empezar a creer seriamente que lo que yo pienso es así. Y así empieza nuestra primer ceguera. La primer ceguera que los seres humanos tenemos es biológica, porque nuestra biología siempre está orientada a organizar la información, a ver algo y a dejar un montón de información afuera. De hecho, hoy sabemos que la mayoría de lo que está ahí disponible para ser tomado en lo que llamamos realidad, queda fuera de nuestra estructura de percepción. Tomamos apenas una porción y con eso sacamos una cantidad de deducciones y tomamos un montón de decisiones. Entonces, yo quiero hacerles esta invitación, sobre todo si tienen niños cerca, creo que todos tenemos niños cerca, si no, acérquense a ellos. Los niños nos muestran cuál es lo esencial y qué es lo esencial que tenemos que poder aprender a observar sobre nosotros mismos. ¿Qué sabemos sobre la manera de ser de los niños? Sobre lo que entendemos como el alma, como el ánima, como el mundo emocional de los niños. ¿En qué se basa? ¿Qué lo sostiene? Y entonces desde ahí, si tomamos eso como primer contexto, ¿hacia dónde eso nos mueve cuando entramos en la adultez? Entonces, lo que está en la base de nuestro mundo emocional, sobre todo cuando somos pequeños, y esto nos va a acompañar toda la vida, pero cuando somos pequeños va a tener una dimensión extraordinariamente importante, es la necesidad de pertenecer. Nosotros estamos acostumbrados a creer de que la base de nuestra vida es el miedo, o la base de nuestra vida es el amor, o la base de nuestros mundos emocionales y relacionales es la confianza. No. Todo eso se viene después, como una cantidad de expresiones particulares sobre un contexto que es mucho más básico, sobre una necesidad que es mucho más, tan básica que les diría que es prácticamente biológica, que es la necesidad de pertenecer. De hecho, por pertenecer, hasta nuestra biología se va a modificar, según la estructura de configuraciones, de relaciones que se den alrededor nuestro. Y ahí van a entrar a jugar muchísimos aspectos de los desafíos que la vida tiene, incluidos nuestros desafíos corporales y biológicos o emocionales como nuestras enfermedades. Entonces, si tomamos la posibilidad de que la necesidad de pertenecer está en la base de nuestro mundo emocional, entonces quiero que se imaginen que ahí viene una gran primera, yo digo, discusión para tener, pero no como discusión intelectual, sino como desafío fundamental de la vida. ¿A quién le pertenezco? ¿Le pertenezco a la gente que amo? ¿Le pertenezco a mis padres? ¿Le pertenezco a mis hermanos? ¿Le pertenezco a mis maestros? ¿Le pertenezco a mis amigos? Quiero que miren que lo que estoy diciendo define de alguna manera cómo se fue dando la historia, porque cuando entra en la adolescencia uno empieza a pertenecerle más a los amigos que a la gente que tenía antes, o por lo menos muchas veces se ve así. Le pertenezco a mis ideologías, le pertenezco a mis estructuras, mis paradigmas de pensamiento, le pertenezco a las comunidades en las que convivo, a mis religiones, a mis deportes, a mi política, a mis ideologías en general, a mi cultura. ¿A quién me pertenezco? ¿Y qué significa que me pertenezco a mí? ¿Me puedo pertenecer a mí como una contraposición de pertenecerle a todo lo demás? ¿Y cómo se daría ese equilibrio entre le pertenezco a mi gente, a quienes llamo la gente que de alguna manera han configurado y configuran todos los días quién soy, y también me pertenezco a mí mismo? Entonces, la primera condición de nuestra biología y de nuestro ser niños es que nosotros no comenzamos perteneciéndonos a nosotros mismos, por lo menos no como una reflexión voluntaria o como una vivencia biológica.
nosotros comenzamos perteneciéndole a otros. De hecho, si ustedes miran nuestra biología, a la primera persona que nosotros le pertenecemos literalmente es a nuestra madre, porque gracias a la biología de ella en su biología nos puede gestar a nosotros. Entonces, la primera vivencia de pertenencia que tenemos es pertenecer a la biología de nuestra madre en esa maravillosa confusión que nos da la posibilidad de estar vivos, y de a poco nos va a invitar a independizarnos, a separarnos, a tener autonomía, con lo cual también voy a poner un primer desafío de esta pertenencia. Si a la primera persona a la que le vamos biológicamente a pertenecer es a nuestra madre, y luego entonces a nuestro padre, que también tiene que ver con nuestra biología y con el hecho de que estemos vivos, entonces nosotros les pertenecemos a ellos, al menos como vivencia, primero antes de sentir que nos pertenecemos a nosotros. Los distinguimos a ellos antes de llegar a distinguirnos a nosotros. Los reconocemos a ellos antes de hacernos una pregunta sobre quién soy. La primera pregunta que nos hacemos es quién tengo al frente, y ese primero que tengo al frente es mi mamá o mi papá. Nosotros no empezamos diciendo como primera palabra yo. Nuestra primera palabra es mamá, papá, o algo que vino de ellos, que nos enseñaron ellos a decir. Con lo cual, entonces, también nuestra relación con nosotros mismos viene en segundo momento. No por eso menos importante, pero en segundo momento. Y desde aquí se va a construir o se va a constituir algo que yo considero que es fundamental distinguir dentro de nuestro mundo emocional. Y escuchen muy bien lo que voy a decir, porque les va a sonar raro en el oído a muchos de ustedes, porque además creo que quizás la mayoría o casi todos que están aquí escuchando esta conversación y participando en esta conversación hoy deben ser gente de habla hispana, pero que todos compartamos el español o el castellano no significa que todos entendamos y connotemos igual las palabras. Entonces, no estoy en una discusión etimológica o en una discusión sobre el significado de las palabras. Tenemos un gran maestro esta semana con nosotros, que es Humberto Maturana, y él, en alguna primera conversación con él hace más de 20 años, recuerdo algo que me impactó mucho, que él decía: las palabras no se definen en el diccionario, sino en el uso que la gente les da. Entonces, quiero darle un uso particular a estas dos palabras que en muchos aspectos, si ustedes las googlean o las buscan en el diccionario, van a ver que suenan muy parecido y para muchas personas son sinónimos. Ser fiel o ser leal. Y yo quiero ponerlas como una pregunta, y también quiero invitarlos a que miremos dos fenómenos, llámenlo como lo llamen, pero dos fenómenos diferentes entre la fidelidad y la lealtad. Y ahí no me importa en qué lugar o con qué connotación ustedes se ubiquen, si se ubican pensando en que lo que voy a decir ahora tiene que ver con ser fiel o si tiene que ver con ser leal. Repito, no estoy en una discusión sobre el sentido de las palabras, pongan el sentido que ustedes quieran, pero sí querría distinguir dos fenómenos. El fenómeno de pertenecerle a lo aprendido, a la convivencia con otros, a lo vivido. El fenómeno de ser fiel a los primeros aprendizajes, o de ser leal a mis propios valores, o a aquello que yo considero va a ser fundamental para identificar y definir o declarar quién soy y mi propia identidad. Entonces, a veces los seres humanos, por fidelidad a nuestros primeros aprendizajes, terminamos no accediendo a crear una relación de riesgo, y cuando digo de riesgo a poner en juego esa pertenencia original, que permita crear una identidad más allá de lo aprendido y de nuestras tradiciones, o de las tradiciones de lo que sería como comienzo nuestra familia y nuestros primeros aprendizajes. Entonces quiero invitarlos a dos preguntas. La primera pregunta que creo que un niño se hace, aunque no se la haga conscientemente, porque todavía no tiene lenguaje y racionalidad para hacerlo, es que mira a su mamá y a su papá, sobre todo a sus hermanos, a su familia, a la gente que lo crió, a sus educadores, de todas formas, a los maestros en la escuela. Y lo primero que creo que uno se pregunta de una o de otra manera es: ¿qué tengo que hacer o cómo tengo que ser para poder pertenecer a esta familia, a este grupo de amigos, a esta escuela, a esta religión, a esta ideología, a este equipo? En general yo digo a este sistema.
como sistema de relaciones. ¿Qué tengo que hacer para poder pertenecer? Y a la mano o conectada con esa pregunta viene otra pregunta, que es, si yo defino qué es lo que tengo que hacer o cuáles son las maneras en las que tengo que ser para poder ser reconocido y pertenecer, y acabo de agregar la palabra reconocimiento, anótenla por ahí, viene la otra pregunta, que es, ¿qué pondría en riesgo? Mi pertenencia a mi familia, mi pertenencia a mi sistema, mi pertenencia a mi núcleo, sea el núcleo que sea que estemos queriendo observar. Y yo los invito a que se hagan estas dos preguntas, porque estas dos preguntas son las que están en el centro de nuestra conciencia cuando tenemos que definir hacia ese balance de soy yo integrado al resto, o soy solo yo y el resto fuera, o soy solo lo que los demás esperan de mí. Ahí tenemos de alguna forma, tres expresiones de nuestra pertenencia a nuestras redes. Soy lo que la red pide de mí para poder reconocerme, soy lo que yo declaro que soy y le guste al resto bien, y si no, no me importa nada de nadie, o soy una especie de balance que puede incluir y también hacer ciertas renuncias para poder pertenecer. Quédense con eso como conversación, porque eso nos va a permitir entender de alguna forma que los seres humanos, y si ustedes los miran a los niños, los van a poder ver con cierta claridad. Lo que hacemos para poder pertenecer a nuestras redes, y nuestra primera red, como le digo, nuestra familia, es que nosotros cuando podemos contestar esa pregunta de qué necesito hacer o quién tengo que ser para poder pertenecer, sentimos que somos buenos o que tenemos una buena conciencia sobre nuestras acciones. La conciencia es una alerta sobre lo que hacemos o sobre las formas en las que somos. Y nos sentimos buenos cuando nos sentimos parte, y nos sentimos parte cuando estamos dentro o de los mandatos o de las expectativas que ese mundo alrededor mío tiene sobre mí. Entonces también quiero que miren que sentirse malo o tener una mala conciencia ocurre cuando uno siente que la pertenencia de uno está en riesgo. Y eso no ocurre ahora, eso viene ocurriendo desde el día 1 de nuestro nacimiento o de nuestra entrada en nuestra vida biológica y luego relacional. Entonces, buena conciencia o mala conciencia, lo único que definen es nuestra lucha interior sobre a quién le pertenezco y a qué le pertenezco. Y esto va a ser fundamental para entender la espiritualidad también, no solamente nuestro mundo emocional o casi psicológico de relación con los demás. Y aquí entramos casi en tema. Tenemos dos posibilidades de entender la pertenencia desde el mundo emocional. Si lo miran desde un niño, eso es muy, muy fácil de observar. Los niños, cuando son mirados por los adultos y los adultos juzgamos las acciones de ellos o sus maneras de ser, la primera cosa que el niño tiene que deducir en nuestra mirada es si lo estamos declarando inocente o si lo estamos culpando de algo. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, los que me conocen ya sé que los debo tener cansados porque siempre el ejemplo para mí más fácil de entender esto es ver dos niños cuando se pelean. Si ustedes miran dos niños peleándose, como dos hermanos, y esto me hace acordar a mis peleas con mi hermano cuando éramos pequeños, y un adulto entra a una sala y ve estos dos, o a una habitación, y ve estos dos niños peleando. Quiero que miren que lo primero que ocurre es que tenemos miedo a dejar de pertenecer a la relación amorosa con ese adulto o el reconocimiento amoroso de ese adulto hacia nosotros, sea nuestros padres o quien sea. Con lo cual, la primera pretensión del niño para poder seguir perteneciendo en esa mirada es que ese adulto lo vea como inocente. Y si el adulto me ve como culpable, el niño empieza a sentir el dolor de estar perdiendo o poniendo en riesgo su pertenencia. Entonces van a ver que el primer movimiento del niño es que entra el adulto a la habitación y lo primero que hace es culpar al otro de lo que está ocurriendo. Él me pegó primero, o él me dijo y por eso yo hice. Y el adulto nos mira o mira a los niños no sabiendo qué partido tomar. Si ustedes se fijan, esta es la parte más difícil, yo creo, o una de las más difíciles de la educación y del poner límites de los adultos hacia los niños. Porque ¿a quién le pongo el límite? ¿A quién lo declaro inocente y a quién culpable? ¿Los culpo a los dos? ¿Los declaro inocente a los dos? ¿Le pongo de alguna manera alguna suerte de límite o castigo a los dos? ¿Cómo hago? Si además yo no vi lo que ocurrió. ¿A cuál de los dos? Y escuchen esto, de ahí va a surgir nuestra abogacía, nuestra justicia, van a venir nuestros jueces, van a venir nuestras estructuras, esas
tan maravillosamente serias y supuestamente bien fundadas que tenemos en la cultura, para hacer el mismo juego que hacíamos cuando éramos niños. Tiene que venir alguien con autoridad, mirar los acuerdos sociales que tenemos como nuestras leyes y decidir quién es inocente y quién es culpable. Al inocente se lo reconoce y se le da un lugar, y al culpable de alguna manera se lo excluye, o por lo menos se lo aleja y se le pone cierto tipo de pago por su falta, ¿no? Entonces, nosotros estamos acostumbrados a mirar la culpa y a enjuiciar la culpa como emoción, porque no entendemos la inocencia como emoción. Y porque la mayoría de las veces no miramos de que para poder entender una emoción uno tiene que contraponer a la que está en su opuesto complementario. Si uno quiere mirar y entender el amor, tiene que distinguir el miedo, porque el amor es la emoción que nos lleva a conectarnos y el miedo es la emoción que nos lleva a retraernos o meternos hacia adentro. ¿Quieren entender la culpa? Tienen que entender la inocencia, porque la necesidad de sentir de que si yo no soy inocente pierdo la pertenencia, no nos deja entender por qué la culpa es una emoción central en nuestra vida. Y entonces, ¿por qué tiene tan mala prensa? Porque si ustedes se fijan van a ver que la mayoría de las veces hablar de sentir culpa es que uno está en un problema serio o que de alguna manera uno tendría que pedir coaching para sacarse la culpa de encima. Y yo les digo que nosotros sin la culpa no nos podríamos reconocer unos a otros. Yo les digo que la persona que no siente ninguna culpa entra en los extremos más tremendos, inclusive tremendos de la enfermedad mental, ¿eh? Porque la característica de un psicópata es que no siente ninguna culpa cuando hace daño. Imagínense si la culpa no está en el centro de nuestro reconocimiento de nuestro lugar y también de nuestro cuidado. Entonces no solamente nuestro y para con el otro, no solamente hablamos de inocente y culpable, también hablamos de que poder entrar en el cuidado de la vida tiene como centro nuestra relación con la culpa. Entonces, ¿qué es la culpa? Voy a avanzar un poquito más y vamos a ver si hay alguna pregunta. La culpa se puede entender de muchas maneras, pero yo quiero poner dos centrales que van conectadas con el comienzo de esta conversación. Si yo la miro a la culpa desde una reflexión racional, digo que la culpa es una opinión o una evaluación o una interpretación que alguien tiene sobre sí mismo o sobre otro en relación a una falta o a alguna acción que se considera negativa. Pero la culpa no es solamente una evaluación que uno hace sobre uno sobre otro, no es solamente un juicio. La culpa también es una emoción, es algo que uno siente en el cuerpo, y que siente en el cuerpo, si yo les diría, busquen corporalmente a dónde sienten la culpa cuando se sienten culpables, y van a ver que además ahí tiene una característica, la culpa es una emoción que lo toma el cuerpo entero. Es difícil que uno diga, siento la culpa en la frente, siento la culpa en el pecho, siento la culpa en la boca del estómago. En general la culpa se siente como una sensación que toma el cuerpo entero. Eso también nos muestra de lo fundamental que es como emoción desde el comienzo de nuestra vida. Entonces, implica una falta o una acción que consideramos negativa, o alguien considera negativa. Otra cosa fundamental de la culpa como evaluación es que implica que yo he ido en contra de algo que considero un valor o un principio que para mí era fundamental. Por eso, si los valores y los principios están en el centro de nuestro pertenecer, quiero que se imaginen que cada vez que uno culpa a alguien, lo que le está diciendo es, esto que teníamos es un valor y lo que hiciste lo rompe. Esto que teníamos juntos era un principio que para nosotros era fundamental para fundar nuestra relación y lo que hiciste o lo que yo hice lo rompe. Entonces uno siente culpa frente a los valores o frente a principios que considera que son fundamentales. Y lo primero que se afecta es nuestra identidad privada. Lo que Marco dice sobre Marco es lo primero que se afecta. No quiere decir con esto que no vaya a afectar la identidad pública, ahora lo vamos a mirar, pero lo primero que va a entrar en riesgo, entre comillas, o a afectarse es nuestra identidad privada. Lo que yo digo sobre mí. Entonces, ¿con qué emociones se conecta la culpa? Primero se conecta con el resentimiento. Si yo tomo el ejemplo que yo les contaba hace un rato sobre los dos niños que se pelean y cuando entra un adulto, rápidamente los dos miran al adulto y dicen al unísono, fue él, culpando al otro. El resentimiento es la misma emoción de la culpa, pero impulsada hacia afuera. En donde ahora yo no
ubico la falta en mí, sino en alguien que tiene que asumir eso como culpa, como falta o tiene que repararlo. Entonces, el resentimiento es echar la culpa. Mientras que la culpa per se es echarme la culpa, es casi un autorresentimiento. No solo conecta con el resentimiento, también conecta con la vergüenza. Y esto quiero que miren que la vergüenza y el resentimiento lo tienen todos aquellos que se sienten culpables de alguna manera. Así que busquen fenómenos, situaciones en la vida en los que ustedes cuando los enfrentan o se relacionan con ellos sienten culpa y en algún aspecto van a encontrar la vergüenza y van a encontrar una relación con el resentimiento. ¿Por qué? Porque la culpa tiene que ver con lo que yo pienso de mí, pero la vergüenza tiene que ver con la preocupación sobre qué deben estar pensando el resto de mí a partir de lo que hice, o a partir de lo que no hice, o de lo que debería haber hecho, o de lo que sea. Entonces, la vergüenza es la culpa que creo que los demás van a pensar sobre mí cuando se enteren de esto, de lo que hice, de cómo soy, de lo que siento, de que soy diferente, de que no cumplí, o que no sostengo, o que no, de alguna manera no he hecho algo que se esperaría de mí para poder darme pertenencia. Culpa, resentimiento y vergüenza. Pónganlo como un triángulo juntos, porque para poder entender la culpa y para poder distinguirla, tenemos que distinguir la vergüenza, que es lo que hacemos cuando metemos la cabeza y queremos que la tierra nos trague, como hace el avestruz, la cabeza bajo la tierra, o el resentimiento, que es cuando nos queremos sacar la culpa de encima y entonces vamos a ir con todo a pegársela a otro, o a ponerla en otro. Fíjense que hay grupos enteros de gente poniendo culpa en otros grupos. Hay países que ponen culpa en otros países. Hay personas que ponen la culpa de lo que ocurre para sacársela de encima y sentirse inocentes en épocas enteras. Yo soy lo que soy y no puedo lo que no puedo, pero no es mi culpa, es culpa de mi pasado. Y yo ya no tengo más nada que hacer, a mí no me pidan más nada, ¿qué quieren que les diga? Después de lo que me hicieron, o de lo que no me hicieron, o de lo que me dieron o no me dieron, ¿qué más me van a pedir? Entonces, el culpar, que es el resentimiento, la culpa, que es ponerme en el centro de lo que no estoy logrando sostener como valor o como principio, y la vergüenza, que es el dolor por la mirada ajena sobre mi propia acción, están funcionando juntas continuamente. Entonces quiero parar un segundo aquí porque ahora vamos a entrar, todo lo de recién fue introductorio, fue preparación para lo que se viene, donde estoy a punto de pegarles un palo en la cabeza a algunos, y también en el corazón espero, por lo menos compartirles el palo que yo me vengo pegando a mí hace un tiempo, y se los quiero regalar a ver si ustedes asumen el palo y se lo pegan ustedes mismos. Digo, péguenselo ustedes solos para que no me echen la culpa a mí después de que lo hice yo, ¿ok? Pero para entrar en esto me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta. André, Gus, ahí sí me interesaría si hay alguna, por lo menos elijan alguna, si hay muchas, porque no me quiero detener tanto para poder llegar hasta el final y compartir un poquito más. ¿Pero hay alguien que tenga alguna inquietud o algo que no lo esté dejando avanzar en esta conversación? Marco, tenemos 3. Dígame. Malvina Díaz pregunta, con respecto a ese pertenecer, ¿tiene que ver el valor personal que cada uno tenemos? Esa es una. No tengo la menor idea qué quiere decir el valor personal, pero la pertenencia, los niños no tienen valor personal. Los niños lo único que quieren es sentirse queridos y sentirse parte, con lo cual el valor personal va a venir muchísimo más adelante. Si se refiere valor como valía o como valentía o como capacidad para definir mi identidad más allá de las expectativas ajenas. Pero no estoy muy seguro de si eso es lo que está preguntando esa pregunta. Si luego, no sé si me dijiste que era Malvina la que preguntaba, ¿quieres compartir un poquito más a qué te refieres? Entonces podemos tomarla al final de esta conversación y profundizarla un poquito más. Ok. Tenemos a Georgina Aymaretti. Dice, ¿se puede conquistar la libertad teniendo la necesidad de pertenecer a algo o a alguien? Por supuesto que sí, porque la libertad es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno individual. Porque lo central de nuestra biología y de nuestra esencia como seres humanos y como animales, perdónenme, no estoy queriendo insultar a nadie, pero como seres biológicos, vamos a ponerlo ahí que suena un poquito más bonito, es que nosotros somos seres en red. Somos lo que somos gracias a que pertenecemos en una convivencia continua y perpetua con otros.
venimos a un mundo que ya estaba lleno de gente y nos vamos a ir de este mundo, y este mundo va a quedar lleno de gente cuando nos vayamos. Siempre vamos a estar dentro de un contexto que es relacional. Entonces, conquistar la libertad es conquistar la libertad dentro de nuestra habilidad para poder estar orientados a la mejor manera de relacionarnos con otros en el medio con nosotros mismos. Nunca la libertad va a ser yo, hago yo, creo yo, pienso en yo o en mí o no sé qué. Nunca va a tener que ver con un yo. Siempre va a tener que ver con un nosotros. Y la conquista de la libertad tiene más que ver con la conquista de la libertad mutua que con que yo haga lo que yo quiero, o lo que a mí me gusta, o lo que no me gusta. Quiero que miren que gran parte de las dificultades que tenemos para conquistar nuestra libertad es que nosotros hemos aprendido, y todavía lo traemos de nuestra niñez, el ser tremendamente egocéntricos. Y egocéntrico significa que yo me pongo a mí, a mi identidad en el medio, y pretendo que el mundo gire alrededor de mis expectativas o de mis deseos. Yo no sé si ustedes lo creen así o lo tienen así como experiencia. Tengo mi sospecha de que el universo no gira alrededor nuestro. Es una sospecha. Ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran. ¿Alguna más? Sí, claro. Aquí tenemos otra. Para ser adulto, ¿elijo lo que me hace sentir menos culpable o es la necesidad de pertenecer que me hace elegir? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Bien, ok, déjenme avanzar, porque estamos entrando. Esa pregunta nos pone exactamente en esta conversación que quiero entrar ahora. Así que gracias, André. Vamos a parar un segundo ahí. Voy a entrar en esa pregunta y voy a avanzar un poquito y luego seguimos con las preguntas, ¿ok? Así que las preguntas que les surgen, anótanlas para que las podamos compartir, ¿ok? No es para que yo las conteste, es para que creamos una relación de reflexión juntos, ¿sí? Gracias, muchas gracias a todos, gracias. Entonces hay dos caminos para relacionarse con la culpa cuando los seres humanos sentimos culpa. Si ustedes miran los niños, el camino más común de los niños cuando sienten culpa es rechazar sentirla. ¿Por qué? Porque si no rechazan sentir culpa, no se pueden abrazar a la idea de que son inocentes, y si sienten que pierden la inocencia, sienten que pierden su identidad como buenos, y si pierden su identidad como buenos, dejan de ser mirados con amor por los adultos o por aquellos que los están acompañando en su crecimiento y en su aprendizaje. Entonces, el primer movimiento de los niños es querer sacarse la culpa de encima, es rechazarla. Ahora, voy a entrar un poquito a reflexionar sobre la pregunta que me acaban de hacer recién. Si los niños tienen como movimiento fundamental de su ser emocional rechazar la culpa, ¿cómo entramos a la adultez? Entramos a la adultez eligiendo que a la culpa no la rechazo más. De alguna forma la asumo. La asumo como un camino, y escuchen lo que voy a decir, la culpa tiene una condición fundamental para mí, que es que me va a mostrar algún aspecto de mi ceguera. De mi ceguera en relación a qué distingo de los demás, a qué distingo de mi lugar en relación a los demás, a qué distingo del mundo en el que me muevo, a qué distingo de las expectativas que hay sobre mí, a qué distingo de las expectativas que yo tengo sobre mí en el medio de las expectativas que tengo sobre los demás. De alguna manera la culpa va a abrir mi conciencia para mirar más lejos, si es que yo acepto asumirla. Si la sensación corporal de sentir culpa me lleva rápidamente a rechazarla porque me da demasiado miedo dejar de pertenecer, con lo cual la otra emoción que conecta con la culpa es el miedo a dejar de pertenecer. Entonces, al no asumirla, todo lo que la culpa me traía como nueva conciencia se pierde. Entonces van a ver que la gente que vive en el resentimiento, o que vive toda la vida sintiéndose culpable, pero no asumiéndola, sino echándose la culpa de sentirse culpable, eso no es asumir la culpa. Por ejemplo, las personas cuando nos ponemos en víctima, no estamos asumiendo la culpa. Hasta cuando decimos, esto es culpa mía, porque esto lo hice yo, porque yo no debería ser de esta manera, eso no es asumir la culpa. Eso es rechazar el asumir la culpa, poniendo en el centro algo así como, por ejemplo, si yo ya me estoy lastimando como me lastimo, por favor no me lastimen más. Ese es de alguna manera el pedido que hacemos cuando nos ponemos en víctima.
Hay un dicho que dice que uno tiende a no pegarle a una persona que tiene anteojos. Bueno, de alguna manera el ponerse en víctima es como ponerse anteojos para evitar que a uno le peguen. Ya me pegué yo, ¿para qué me quieres pegar tú también? ¿No? Entonces, el camino, escuchen lo que voy a decir, la emoción con la que uno madura y entra en la adultez es la asunción de la culpa. Entonces, no es la culpa, porque la culpa también es lo que no me deja crecer o madurar, sino el tipo de relación que creo con la culpa, en donde yo decido que voy a asumir y voy a mirar o atravesar ese dolor que la culpa trae para ver qué me está queriendo mostrar y qué debería aprender de eso. Entonces volvamos de nuevo al camino donde uno no quiere asumir la culpa o decide que el miedo que tiene a perder la pertenencia o a perder que lo miren bien es tan grande que entonces uno va a tratar de sacarse la culpa de encima como sea. Y acá viene la peor relación que uno puede tener con la culpa. La peor relación que uno puede tener con la culpa es que cuando uno decide que no la va a asumir y decide que se la va a sacar de encima, pero no proyectándola en otro, sino tratando de alguna manera de purificarse de esa culpa, y no estoy poniendo la palabra purificación en vano, esto es gran parte de nuestras tradiciones culturales, que vienen de bien lejos, es que la única manera que me queda de poder expiar mi culpa es a través del castigo, o es a través del sacrificio. El sacrificio como castigo, no el sacrificio como esfuerzo. Entonces quiero que miren que el querer expiar la culpa a través de sentirme de nuevo inocente, purificándome a través del castigo, o pretendiendo una purificación, entre comillas, a través del sacrificio, a través del castigo, a lo único que me va a llevar es a perder la relación de dignidad, a perder la posibilidad de equivocarme, a perder la posibilidad de perdonarme por mis errores y por mi ceguera. Y entonces va a matar toda posibilidad de que yo siga aprendiendo. Y me va a dejar en una relación donde yo me voy a convertir en mi esclavo y en mi carcelero, todo junto. Y esta es la parte más difícil de la culpa. La culpa es una emoción que cuando uno busca la expiación, queda encerrado dentro de ella. Y uno se desdobla, se convierte en el esclavo, o en el preso, o en el condenado, y al mismo tiempo en el carcelero. Yo no sé si ustedes tienen algún vecino que hayan visto alguna vez que haya hecho una cosa así, como por ejemplo, castigarse o decidir que lo que hizo está mal y que además no es perdonable, y al mismo tiempo decidir cómo va a pagar por eso. Y a veces paga castigándose literalmente, a veces paga sacrificando su capacidad para vivir en el bienestar, o sacrificando su permiso para vivir en el éxito, o sacrificando su permiso y su apertura para poder disfrutar de la vida o para poder recibir amor de otros. Entonces la expiación de mi relación conmigo es lo peor que existe. Y esta es la parte que a uno más nos cuesta aceptar sobre la culpa. Porque la mayoría de la gente, por lo menos en mi experiencia, cuando habla de culpa, no habla de culpa, habla de buscar expiarla la culpa. Y las imágenes culturales de nuestras tradiciones, y esto incluye las de Oriente también, esta es la parte interesante de esto, que no solamente tiene que ver con nuestras tradiciones occidentales, es que la manera en que nosotros sentimos esa purificación es a través del fuego. La manera en que nos hacemos la idea, y esto tiene que ver con nuestra relación con la naturaleza, creo yo. El único elemento de la naturaleza que puede limpiar cualquier cosa hasta convertirla en ceniza o hasta volverla de nuevo al día uno de su existencia, a lo más básico de su esencia, es el fuego. Entonces van a ver que también nosotros tenemos imágenes en donde la expiación de la culpa solo se puede hacer a través de quemarse, y nuestros infiernos son todos con fuego, a pesar de que también se sufre un montón en el frío. Fíjense que nosotros tenemos imágenes de sufrimiento, castigo y sacrificio a través del fuego, porque el fuego es el lugar en donde, o el elemento de la naturaleza donde uno puede encontrar cierta purificación. Yo les pido que se vayan más allá de las imágenes culturales. No estoy hablando a nadie en particular, no estoy
cuestionando ninguna creencia social en particular. Estoy hablando de nuestro mundo emocional. Y en nuestro mundo emocional, la expiación de la culpa rompe la relación de autocuidado. Y peor aún, nos pone en la línea directa de autoataque. Nos vamos a convertir en nuestros próximos grandes enemigos. Y lo vamos a hacer de dos maneras. Excluyéndonos del resto, o usando el mismo movimiento de exclusión que tenemos para excluir a otros. Entonces, la exclusión, que es quedarse fuera de la pertenencia, y la autoexclusión, que es que yo me retiro de la pertenencia, aunque me la den, es de lo propio, de lo que puedo tener en mi relación conmigo, lo peor que existe. Y viene a través de la necesidad de poder expiar o conseguir castigo a través de mis errores o a través de mi culpa. Esto es muy importante que lo miren, y quiero que se busquen y que busquen cada momento en la vida donde se han sentido excluidos por otros. Van a encontrar esa gente en el resentimiento, echándoles la culpa por algo que son o por algo que tienen ustedes que es amenazante para el otro, con lo cual el miedo va a estar siempre detrás. Y busquen la autoexclusión, porque el final de la autoexclusión es que uno se excluye de vivir, no solo de disfrutar. El final de la autoexclusión es que uno va a buscar o fantasear con morirse. Porque morirse, cuando uno ya no encuentra un camino para pertenecer, es mucho más fácil que quedarse en una vida de no pertenencia. Morirse es fácil. Lo difícil es vivir y poder crear la habilidad necesaria para sentir que la vida me pertenece y que yo le pertenezco a ella. Entonces, ay Dios, ahí viene la otra gran discusión sobre la culpa. Cuando yo hago daño porque tenía intención de hacerlo o porque fui ciego al daño que hice. Y yo no voy a contestar esa pregunta, simplemente quiero instalar la pregunta, no poner una respuesta de antemano. Pero quiero que miren que muchas veces nosotros justificamos el resentimiento a través de crear un mecanismo psicológico de intenciones inconscientes o ocultas en el otro, que yo decido que el otro tiene, por lo cual él sabe que me está haciendo daño, sabe que podría no hacerlo, sabe que podría decidir otra cosa y lo mismo elige hacerlo. Esa maldad que uno le pone al otro para poder justificar el resentimiento y el dolor no nos dejan ver que en el fondo los seres humanos somos profundamente ciegos, porque en nuestra propia disociación entre el sentir y el pensar, estamos tan abrazados a nuestras maneras de pensar que la mayoría de las veces no nos damos cuenta de que nuestras interpretaciones son cegueras, que no solamente nos muestran algo para mirar, también nos hacen ciegos a todo lo que queda fuera de nuestra manera particular de mirar. Los seres humanos somos ciegos en nuestra gran mayoría, porque no distinguimos que la interpretación nos deja un mundo entero fuera de ella. Y nos hace creer, nos hace sentir que lo que estamos viendo es así, y porque es así, es la verdad y la tengo yo. Y ahí nos cerramos en ese egocentrismo del que hablábamos al principio, y empezamos a defender una posición hasta que si yo no defiendo la posición, siento que el que no está conmigo está en mi contra. ¿Intención o ceguera? ¿Y qué es lo que deberíamos asumir entonces? Deberíamos asumir que uno hace daño no solamente cuando hace algo, sino también cuando debería hacer algo y no lo hace. Por ejemplo, cuando hacen una promesa y no la sostienen. Y además no abren la boca para tener una conversación con la gente antes y decirle, lo siento, te prometí, pero no voy a cumplir. Porque no puedo, porque me pasó algo en el camino. Dejamos que la promesa se rompa y que la persona se desilusione o se asuste o se enoje. Y no nos damos cuenta de que eso hace daño a la relación con el otro y también a nuestra identidad. Pero también uno hace daño cuando uno deja que otros hagan.
y luego se queda afuera como un espectador diciendo, y bueno, son mis políticos, ellos son los que hacen que este país esté así, son los que mandan, ellos son los que hacen que este país esté así, yo no tengo nada que ver, yo hago todo lo que puedo y además no puedo hacer más nada. Entonces uno no solamente es culpable por lo que hace, sino por lo que no hace, por lo que deja que otros hagan, por los contextos de provocación que crea. Cuando éramos niños teníamos juegos, algunos de ustedes se deben acordar, en donde cuando queríamos en serio molestar a alguien, por ejemplo, le decíamos no te toco, toco el aire y poníamos las manos alrededor para que el otro se enfurezca y después el otro sacaba su mano y, por ejemplo, nos pegaba para que lo dejemos de molestar y nosotros llorando decíamos, mamá, me pegó, mira qué mal que me trata. No nos hacemos cargo de que nosotros también hacemos daño provocando con nuestra actitud a los demás. Porque somos creadores del contexto emocional en el que vive la relación. Somos culpables de lo que negamos, somos culpables del daño que provocamos evitando, resistiendo y más aún postergando. Entonces yo les pido algo, no miren la culpa solo de lo que han hecho, no miren la culpa solo de lo que no han hecho, miren todas las otras formas de culpa que también provocan daño y que son parte de nuestra ceguera y que necesitamos asumir si es que realmente nos importa la relación con el otro, nos importa nuestro futuro y el diseño de ese futuro, nos importa el contexto de bienestar para nosotros y para los demás, y sobre todo nos importa crear espacios de diseño de nuestra vida. Entonces, voy a decirles qué me llevó a mí a esta conversación con mi querido Gustavo, en donde él me hizo esta invitación a la responsabilidad y yo dije, no. Si quieres que hablemos de responsabilidad, tenemos que poner la culpa en el centro. Porque nosotros venimos también de una tradición, yo no sé si ustedes alguna vez lo han visto así o lo han escuchado, en donde hemos dicho cosas como, por ejemplo, yo no soy culpable, yo soy responsable. No, muchachos, no. La responsabilidad no es una emoción. La responsabilidad es la declaración de una habilidad, que es la habilidad de ser efectivo cuando uno genera o provoca una respuesta que sea coherente con lo que se quiere lograr. Yo estoy aquí, quiero llegar hasta aquí, y la respuesta que doy para cruzar este espacio, si me lleva hasta donde digo que voy, soy response hábil. Tengo la habilidad para generar una respuesta que me lleve hasta ahí. La consecuencia es el éxito. Y si no soy responsable, la consecuencia de mi acción es el fracaso, que quiero llegar a un determinado punto y mi acción me lleva totalmente por otro lado. ¿Qué es lo que ocurre cuando uno no logra conquistar su libertad o no logra conquistar las habilidades necesarias para entrar en el bienestar? Entonces, ¿culpa o responsabilidad? No. Culpa y responsabilidad. La culpa es la emoción, la responsabilidad es la evaluación que uno hace sobre la culpa cuando la asume. Entonces, cuando yo asumo mi culpa y asumo las consecuencias de lo que vi, de lo que no vi, de lo que postergué, de lo que hice, de lo que no hice, de lo que creí que estaba bien y después me di cuenta que era un error, de lo que no paré a tiempo, de lo que postergué. Cuando uno asume la culpa, se declara responsable de reparar si hay reparación posible. Y entonces la responsabilidad es la consecuencia como declaración de haber asumido la culpa. ¿Saben por qué los seres humanos podemos ser responsables? Porque primero sentimos culpa. Por eso un psicópata nunca asume responsabilidad sobre el daño que hace. Y en el juicio, cuando el juez está diciendo pena de muerte o se va preso el resto de la vida, la persona sonríe inclusive con un ánimo de superioridad, casi como diciendo, me importa nada lo que ustedes digan, porque no miro a nadie más que a mí mismo. Y en ese mirarme a mí mismo ni siquiera me importa que ustedes me quiten la pertenencia, me metan en una cárcel o me manden a la muerte. Hasta que uno no entra en culpa, uno al otro no lo ve, solo ve lo que uno tiene dentro de su propio punto ciego de la interpretación. Entonces la culpa también es la linterna, es la lámpara, es la luz, es la candela para poder iluminar mi espacio de ceguera de relación con el otro. Y entonces vamos llegando casi al final para que podamos entrar en la conversación, porque quiero parar esto y escucharlos a ver qué está pasando con los que están ahí. Si es que todavía hay alguien,
o si es que no me abandonaron, porque la parte interesante de las conversaciones online es que uno nunca sabe si hay alguien del otro lado, o si ya se fueron todos y uno se quedó hablando solo como los locos, lo cual es bastante posible, en mi caso al menos. Entonces, solo el que asume su culpa puede tener responsabilidad, puede tener la habilidad para responder, puede generar la habilidad para crear una respuesta, otra respuesta. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de perdón, el perdón es el contexto para una cantidad de habilidades o de respuestas que voy a tener que dar para reparar algo que yo mismo he roto o que yo no he visto y he pasado por encima. Entonces, cuando hablamos de perdón, de lo que hablamos es de asumir la culpa. Y asumir la culpa para poder ser responsable. La culpa y la responsabilidad no son opuestos, son momentos diferentes del mismo continuo. Y no se entra a la responsabilidad, sino a través de una forma particular de relación con la culpa, que es asumirla. Y escuchen este final, porque este, más que el final, es el comienzo de lo que más me interesa que se lleven. Si la habilidad para responder, si la responsabilidad habla del poder de acción que tenemos, y cuando digo poder de acción, y pongo la palabra poder, de lo que estamos hablando de nuestra capacidad para ser efectivos en nuestra acción, nuestro poder personal depende de nuestra habilidad para ser responsables. Pero voy a decir algo más. Nuestro poder de acción depende de nuestra responsabilidad, entonces nuestra responsabilidad depende de cuánta libertad tengamos conquistada. Cuán hábiles somos para salir de nuestros mecanismos automáticos, emocionales o discursivos y poder conquistar a través de nuestras preguntas y de las nuevas preguntas que aceptemos hacernos o que nos hagan, la posibilidad de conquistar caminos que hasta ahora no habíamos visto y entonces maneras de ser que nunca habíamos cultivado o desarrollado. Entonces, la habilidad para responder va a provocar que yo me comprometa con la relación con el otro cuando voy a reparar y pueda conquistar libertad, porque la libertad va a estar siempre asociada a que yo tenga nuevos caminos de acción y pueda elegir cuál tomar. Entonces, ¿por qué la libertad se conquista? Porque si yo no tengo responsabilidad, si yo no tengo un montón de posibilidades para poder elegir, e inclusive la posibilidad de crear posibilidades nuevas, no solo elegir sobre las existentes, con lo cual la responsabilidad me va a llevar a la innovación y a la creatividad. Si yo no tengo la posibilidad de eso, yo tengo siempre la misma respuesta. Si no me importa lo que me pregunten, tengo siempre la misma respuesta. Si no me importa lo que me pase, tengo siempre la misma evaluación. Si no importa qué es lo que está ocurriendo, tengo siempre el mismo contexto emocional con el que vivo lo que ocurre. Entonces yo no tengo libertad, porque no tengo habilidad para dar respuestas que sean efectivas para lo que ocurre. Lo único que puedo hacer es estar en un looping continuo de repetición de lo que aprendí en esos primeros años. La libertad se conquista, eligiendo con qué me voy a comprometer dentro del mundo de acciones posibles que la responsabilidad tiene. Y lo que crea eso como contexto es que entonces empiezo a construir un camino que me pertenece a mí, que en parte va a ser compartido y en parte va a ser tomado de las tradiciones y de los aprendizajes y de lo que la cultura nos regale, y en parte lo voy a inventar de cero, a través de mi propia experiencia y de mi propia capacidad de reaccionar y también de accionar frente a las consecuencias, a las vicisitudes, a las acciones que la misma vida tenga conmigo. Libertad, compromiso y responsabilidad con foco en la dignidad son la base del poder. ¿Y saben por qué necesitamos poder los seres humanos? Porque nosotros lo que queremos es vivir en el bienestar. Y el bienestar se construye y lo tiene solo el que primero conquistó su propio poder personal para poder elegir y elegir a consecuencia, asumiendo lo que tenga que asumir, inclusive el dolor y la culpa, y poder ser una contribución adentro de la red que le da la pertenencia. Entonces ese bienestar emocional, yo digo que se construye a través de 3 habilidades, y con esto cierro. Y entonces los voy a dejar con una pregunta más. El bienestar emocional se construye a través de la serenidad, de la habilidad que tenemos para movernos serenos con lo que no vamos a poder controlar y con el saber que hasta el que se proponga hacerlo mejor, también va a romper la expectativa que otro tenga sobre uno
o también va a ser ciego a algo que prometió y no cumplió, o también va a creer que está dando lo mejor, y finalmente lo que va a dar no sé si va a ser lo mejor para el otro. Con lo cual, la serenidad es saber que siempre vamos a hacer daño. No porque seamos malos, sino porque mientras más ciegos somos y más atrapados estamos en maneras de ser y de hacer que no se relacionan con el presente, sino con nuestro pasado, tenemos más posibilidades de no estar enfocados en lo que es necesario ahora, o en lo que hace bien a esta relación en este presente. Entonces, señores, serenidad ante todo. Sepan que hagamos lo que hagamos, siempre puntos ciegos vamos a tener y siempre posibilidades de que las cosas no salgan como uno quiere vamos a tener. Y entonces desde ahí podemos pedir ayuda, podemos pedir coaching, podemos abrirnos a conversar, podemos aprender a escuchar, podemos aprender a estar presentes, y cuando hagamos algunas de esas cosas o las combinemos, vamos a empezar a encontrar que en el futuro nuestro hay un montón de posibilidades que antes no teníamos. Y esas posibilidades que vemos ahora, que hasta hace un rato no las teníamos o no las veíamos, lo que hacen es conectar con la alegría. La alegría es la emoción que uno tiene cuando uno mira hacia el futuro y ve posibilidades que hasta ahora no había visto. Combinen la serenidad con la alegría y se van a convertir en personas humildes, agradecidas al proceso de la vida, y les prometo que si hay algo que nunca les va a poder pasar, es que nunca se van a poder aburrir. Porque se aburre la gente que no encuentra en la vida nada nuevo en lo que hace, y sin embargo el que está abierto a inventar, diseñar, crear y encontrar dentro de las coordinaciones de nuestra vida grande nuevas posibilidades, va a vivir siempre en alegría. Y va a combinar esa alegría con su capacidad para hacer una oferta de valor para otros y en el mundo. Y cuando le pongan al mundo, mirándolo, le pongan al mundo algo que ustedes pueden y son capaces de dar, que al otro le hace bien y le genera valor, entonces en vez de sentir culpa, lo que van a sentir se llama autoestima. La autoestima es lo que se genera cuando uno asumió la culpa, atravesó lo que tenía que atravesar y en el medio fue capaz de generar valor en la relación con el otro, con el mundo. Con lo cual, también la autoestima se construye gracias a la relación que uno crea con la culpa. Alegría, serenidad, y entonces la posibilidad de vivir esta vida como un enorme misterio al que siempre vamos a estar agradecidos, porque nunca vamos a saber a dónde se mueve, a dónde nos lleva o en dónde va a terminar. Así que entregados a ese misterio, los invito a que conversemos, porque el objetivo de esta conversación es nuestro bienestar. Y ese bienestar comienza en un desarrollo de habilidades que empiezan en nuestro mundo emocional y se contagian en la relación con los demás. Así que gracias por escucharme hasta aquí. Voy a dejar de compartir pantalla. No me estoy despidiendo, estoy despidiendo solamente el compartir de la presentación, y entonces se viene nuestra conversación si quieren que conversen. Gracias a todos por haberme escuchado. Vamos a conversar. Ahora los quiero escuchar yo a ustedes. Bueno, Marco, la gente está súper emocionada, muy atento, y hay bastantes preguntas. Muy bien. Una de ellas es Alba Lucía Pradilla. ¿Ser consciente de las intenciones puede acercarnos a asumir mejor la culpa? Sin duda que sí, porque la conciencia tiene que ver con una alerta, con algo que yo logro ver que... Pónganlo de nuevo con el opuesto. El opuesto a consciente es inconsciente. El consciente ve y el inconsciente no ve. Cuando uno dice este es un inconsciente, mira lo que hace, lo que está diciendo es mira lo que hace, que no ve que hace, y mira las consecuencias que tiene lo que no ve que hace, que es inconsciente. Entonces la conciencia es una alerta sobre las acciones, y la inconsciencia es la falta de alerta sobre las consecuencias de nuestras acciones. Mientras más conciencia uno tenga, más posibilidad tiene de tomar una decisión que vaya acertada a la habilidad para responder. Empiecen a conectar todo. Y si va más acertada a la habilidad para responder, me va a dar más libertad, y me va a dar más poder, y me va a entrar más, o me va a llevar más a la posibilidad de tener más bienestar. Ok, tenemos otra.
Puede ser que el resentimiento devenido de la culpa sea una emoción heredada fuertemente de parte de nuestro sistema. ¿Cómo ser libres a partir de esto? Sí, por supuesto que sí, porque, a ver, nada de lo que estamos diciendo lo hemos inventado nosotros, lo hemos asumido y lo hemos aprendido en convivencia con otros. Yo no sé si ustedes han estudiado historia alguna vez, me imagino que sí, pero van a encontrar un montón de capítulos de la historia que hablan del resentimiento que los seres humanos hemos tenido nosotros contra nosotros desde la época de las cavernas hasta ahora. Y si además estudian la historia familiar o preguntan a su familia cómo fue la historia antes de que yo naciera, se van a encontrar con un montón de gente peleada con gente, que no solamente ha amado, sino que más ha lastimado. Van a encontrar gente que ha matado gente, gente que ha abusado de gente. Van a encontrar un montón de resentimiento, porque el resentimiento tiene que ver con no poder asumir la culpa. Y uno no la logra asumir porque uno viene de la idea, de nuevo, viene de la idea de que si yo asumo la culpa, dejo de pertenecer. Y ahora déjenme que les diga una cosa más. A la adultez se entra asumiendo culpa y renunciando a ser 100% pertenecientes a nuestros discursos o nuestras tradiciones. Yo no me puedo pertenecer a mí y al mismo tiempo cumplir con las expectativas de todos. Yo no me puedo pertenecer a mí y al mismo tiempo ser lo que mi madre hubiera querido, ser lo que mi padre hubiera querido y ser lo que la sociedad hubiera esperado de mí. Yo tengo que, para poder pertenecerme a mí, renunciar a una parte de la pertenencia. No a toda, porque si renuncio a toda me enajeno. Pero si yo renuncio a una parte y acepto que hay un precio a pagar cuando uno es libre. ¿Por qué? Porque la libertad no tiene que ver solo con elegir, sino también con aprender a renunciar. Se elige a través de renunciar. Y también renunciar a vivir completamente en la pertenencia. Es lo que nos permite ser adultos. Uy, yo estoy encantada con esta conferencia. Claudia pregunta, ¿se afecta entonces la emocionalidad de un niño para su adultez cuando sus padres le declaran que él es culpable de sus peleas? ¿Y cómo pueden repararlo? De nuevo, André, me parece que no entendí la pregunta. ¿Se afecta entonces la emocionalidad de un niño para su adultez cuando sus padres le declaran que él es culpable de sus peleas? ¿Y cómo pueden repararlo? A ver, yo no sé si es tan importante de que uno lo culpe al niño o le haga reconocer su culpa. Creo que lo más importante es que uno pueda... ¿Saben cómo se genera conciencia? La conciencia se genera a través de hacerse preguntas y de permitir que otros me hagan preguntas. ¿Qué pasaría si en vez de decirle a un niño, tú eres culpable de lo que se rompió o de la ventana y la pelota, que veo que está la pelota en el piso y la ventana del vecino rota, y eres culpable y tienes que venir aquí y asumir la culpa? ¿Qué pasaría si lo hiciéramos a través de hacer preguntas? Porque también cuando hacemos preguntas, le estamos permitiendo al otro que en su respuesta venga con una respuesta automática, y van a ver que a los niños cuando les hacen preguntas, primero miran a ver qué es lo que deberían responder para no perder la relación con el adulto, y entonces eso también es información para mí como adulto, porque le puedo preguntar si tiene miedo de decirme la verdad. ¿Tú rompiste esa ventana y te da miedo decirme la verdad? ¿Te puedo pedir que me lo digas con miedo y todo? Yo te prometo que la ventana la vamos a reparar juntos. Pero necesito saber si fuiste tú, porque no quiero ponerte un precio sobre algo que no hiciste y tampoco quiero dejarte libre de algo que te va a dar fuerza si lo asumes. Entonces conversemos. Hijo, ¿quién rompió la ventana del vecino con la pelota? Pero lo tienen que hacer con el amor suficiente como para que el niño no sienta que lo que está poniendo en riesgo cuando dice la verdad es la pertenencia. La parte difícil del castigo en la educación, y los que vengan de educaciones, mi papá era siciliano, así que imagínense que la educación de los sicilianos siempre ha sido más o menos a los golpes, pero, o con castigo incluido físico. Quiero que se imaginen que el que viene desde la idea del castigo va a mentir como una forma de preservarse, no solamente como una forma de pertenecer a la relación con el otro, sino de seguir perteneciendo a la vida, porque hay gente que si no miente, siente que la matan. Y antes de perder la relación con la vida, prefiero mentir.
Si ustedes miran la mentira como una cuestión moral, como un juicio moral que uno hace sobre uno no debería mentir, no están mirando el contexto de la relación. Si ustedes miran el contexto de la relación, hay un montón de veces donde más vale que mientan. No les pido que lo hagan. Les digo que muchas veces nuestra falta de habilidad para sostenernos como seres auténticos nos va a llevar incluido la mentira como una forma de preservarnos y de preservar la relación con el otro. No lo vamos a poder evitar. Es una pena, pero no lo vamos a poder evitar. Y después nos vamos a sentir culpables por haber mentido y arranca todo el juego de nuevo. Oh, Dios mío, creo que lo estoy volviendo loco. Estamos a un puntico, pero bueno. Gaby pregunta, ¿cómo podemos enfrentar la culpa y el vacío que surge después de renunciar a las tradiciones y exigencias familiares por manifestar lo que yo quiero y mi propia libertad? Bien, André, te voy a pedir algo. Me acabo de quedar sin auriculares. ¿Me lees de nuevo que tuve que apagar los auriculares? Sigo sin auriculares. Léeme de nuevo la pregunta, por favor. ¿Cómo podemos enfrentar la culpa y el vacío que surge después de renunciar a las tradiciones y exigencias familiares por manifestar lo que yo quiero y mi propia libertad? Oh, pidan coaching. Parece que estuviera haciendo autobombo en la semana del coaching, pero en realidad se asume la culpa a través de reconocer qué renuncias voy a tener que hacer y también ciertas preguntas que son fundamentales, que un buen coach se las va a hacer. Por ejemplo, ¿qué identidad? ¿En quién te quieres convertir? ¿Qué identidad quieres proyectar sobre ti en los próximos 5 años? ¿Quién tendrías que ser para poder decir de ti que eres la persona que quieres ser o que vives la vida que tiene sentido para ti? Entonces, en ese tipo de preguntas uno va a tener que aprender a elegir, va a tener que aprender a reconocer que tiene que renunciar, porque si no, el que no renuncia a nada no puede elegir nada. De hecho, ¿saben qué es el matrimonio? El matrimonio es la renuncia que hacen a 99 personas para casarse con una. Miren el sentido que tiene esa con la que se casaron. Entonces, uno solo puede asumir culpa a través de tomar ciertas elecciones que son fundamentales. ¿Quién quiero ser? ¿Qué identidad quiero tener frente al resto? ¿Qué quiero o qué necesito yo para poder darle sentido a la relación con el resto y también a la relación mía con la propia vida y con mi propio futuro? Con esa cantidad de preguntas, estas son solo 2 o 3 ejemplos, hay muchas otras más. Lo que se viene es que yo tenga que hacer declaraciones sobre mi propia identidad, sobre quién soy yo y quién yo quiero ser para el mundo y para el resto, como ser o como persona de servicio. Cuando yo haga eso, cuando pueda diseñar eso, ahí me voy a encontrar con cuál es la culpa que tengo que asumir, cuál es la responsabilidad que tengo que poder crear como habilidad para responder y sobre todo, cuáles son las renuncias que necesito hacer para poder ser yo mismo. Por ejemplo, ¿a qué parte de la pertenencia voy a tener que renunciar? Posiblemente mi abuelo fue médico, mi papá fue médico y yo sea profesor de teatro. Y no por eso deje de ser médico, deje de ser hijo de ese padre y nieto de ese abuelo. Marco, hay una manita levantada de Gladys López. Voy a permitirle a ella hablar. Voy a abrirle el micrófono. Gladys. Me parece que está apagado el micrófono, ¿no? Bueno, mientras se decide Gladys, Teresa Espaillat también tiene una pregunta. Teresa, ¿estoy al micrófono? Venga. Tere, abre tu micrófono. Ahí ya está. Dale, Teresa. Ok, tampoco. Ariel Chus. Quiero suponer que es un problema técnico y que no les estoy dando tanto miedo que ninguno quiere conversar conmigo. Ariel, si quieres iniciar, abres tu micrófono para que puedas hablar con Marco. Hola, buenas noches. Hola, Ariel. Acá andamos, todo bien. ¿Cómo anda, Marco? Bien, ¿cómo estás? Bien. Yo tenía un cuestionamiento. A ver. A un niño que se lo abandona, el sentido de la pertenencia, ¿dónde está?
Pero es muy bonita la pregunta, pero al mismo tiempo estás tomando el abandono como si el abandono fuera un hecho generalizado. Y lo que quiero que mires es que abandono es una evaluación o una interpretación que uno hace sobre una condición particular de convivencia con otro. Por ejemplo, el niño, ¿qué quiere decir abandono? Nació y se lo dieron a vivir con otro, o nació y lo pusieron en un tacho de basura, o nació y uno de los dos padres se fue y el otro se quedó con él. ¿A qué te refieres? Sí, cuando el niño queda abandonado a su suerte, pongámoslo en ese extremo. Perdóname, no te escuché, sonó un celular. A la vida. ¿Hola? Hola. Sí, de nuevo, Ariel, perdóname, pero no te logro escuchar. ¿Quedó abandonado a qué? Cuando queda a la deriva, cuando queda a su suerte, cuando queda en un orfanato, o sea, cuando queda, o sea, si bien está reemplazado en ese caso la familia, pero su pertenencia como familia de padres biológicos no es. Sí, por ejemplo, cuando los papás dan en adopción a sus hijos, también puede ocurrir un ejemplo de eso que estás diciendo. Y la pregunta era, ¿cómo se da la pertenencia? Claro, ¿dónde está la pertenencia? De pertenecer a la parte biológica, a la parte de Bueno, madre. uno primero pertenece por biología, uno no pertenece por moral. La moral, que sería la conciencia del sistema para poder pertenecer, por ejemplo, si ustedes miran en una escuela van a ver que los chicos en la adolescencia, sobre todo, arman grupos. Los lindos por un lado, los inteligentes por otro, los deprimidos por otro, los no sé qué, arman tribus que llamamos ahora, o hace un tiempo ya. Entonces, esos son de alguna forma formas de pertenecer a través de encontrarme con otros que o defienden los mismos valores o viven situaciones parecidas a la mía. Pero esa pertenencia que es social y que de alguna manera implica una moral social con esas personas, de hecho también hay un montón de crisis de pertenencia ahí, porque hasta los mismos que se dan pertenencia después se la quitan y se pelean entre ellos. Y ahí vienen un montón de crisis. Hay una primer pertenencia que es biológica. La primer condición de la pertenencia nuestra es nuestra biología. Por eso nosotros estamos primeramente relacionados a pertenecer a nuestros padres y a nuestros hermanos, porque compartimos una genética con ellos. Y luego pertenecemos a nuestras culturas porque compartimos tradiciones. Si ustedes miran a las personas que se van de su país a vivir a otro país, el desarraigo tiene que ver con la pertenencia. Porque yo tengo que poder aceptar la posibilidad de con gratitud despedirme del lugar al que me dio pertenencia y me sostuvo un tiempo para entrar en otro y pertenecer a uno que además es nuevo. Y las dificultades más grandes que uno tiene en el desarraigo no tienen que ver con de dónde uno viene, sino con la incapacidad que uno tiene para soltar la pertenencia de dónde uno viene. Entonces, la primera condición de tu ejemplo es la biología. Yo puedo vivir en un orfanato, puedo no haber conocido a mis padres, pero puedo sentir una atadura emocional que muchas veces es muy difícil de entender y hasta de descubrir de dónde viene, que tiene que ver con el contexto de información que mi propia biología trae sobre ellos, aunque yo no sea racionalmente consciente de eso. Escucha lo que estoy diciendo. Aunque no sea racionalmente consciente. Perfecto. La conciencia no es solo racional. Te voy a poner un montón de ejemplos de gente que ha vivido en situaciones emocionales parecidas a las de sus padres biológicos y nunca los habían conocido. Porque fueron educados por otras personas. Lo moral queda en segundo plano o no incluye. Bueno, no queda en segundo plano. Mírala como una línea temporal. Viene después. Uno no nace con una moral. Uno nace con una pertenencia biológica. Luego, la moral nace de la convivencia de qué está bien y qué está mal para cada grupo humano, o para cada familia, o para cada sistema, para cada empresa. Y luego de ahí viene la identidad y el hacia dónde me voy a mover yo siendo yo mismo. Perfecto. Está clarísimo. Ok. Muy amable. Muchas gracias por la pregunta. Le voy a abrir el micrófono a Jimena Palacio y antes un saludo para Claudia Agüero, presidenta del capítulo de ICF. Claudita, querida mía, qué hermoso verte. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Muy bien. Les cuento que
te estuvimos escuchando con Vero, que tuvo que ir a darle de enseñar a los niños. Muy bien. Estamos súper felices de que estés allí, una alegría, sos un honor para nuestro capítulo, y felicitaciones a Gustavo, que generó este encuentro tan importante. Muy felices. Otra vez era para mí la webinar, ¿no? Pero por favor. Claudita, esta era la continuación. Esta conversación entre nosotros empezó sobre la dignidad, y a la dignidad solo se le entiende asumiendo culpa. Así que con esto completo mi deuda contigo sobre la conversación original. Nosotros tenemos coaching público. Nosotros usamos al resto de la gente para conversar en intimidad, ¿viste? Exactamente, gracias, es un regalo genial, imagínate. Así que, bueno, la verdad que es un honor hoy acompañarte a vos y acompañar a Gustavo. Muchísimas gracias. Estoy en casa de Verónica, estamos también con la Semana Internacional acá. Sabes que te adoramos, Marco, también te adoramos, Gustavo Cárdenas, y bueno, estamos muy felices de haberlos escuchado y de la audiencia de esta webinar. Muchísimas gracias, Claudita, muchísimas gracias, un abrazo inmenso a Vero también. Y qué suerte que te tengo cerca, porque me moví todo. Los amamos. Abrazo inmenso, abrazo inmenso. Jimena, ¿tienes tu micrófono abierto? Adelante con tu pregunta. Hola Marco, querido, ¿cómo estás? Hola, Jimena, qué lindo escucharte. Igualmente, Marco. República de Córdoba, Jimena Palacio. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un gusto a ambos. Gracias por dejarme participar. Lo que te quiero preguntar es, cuando nosotros hemos generado vínculos de esta índole, ¿no? Donde nadie asume culpas ni responsabilidades y los primeros éramos nosotros, ¿verdad? O sea, vínculos en donde la dinámica de la relación está en poner la culpa afuera. Exactamente, ¿sí? O sea, en el resentimiento. Exactamente, y de repente... Simple, cuando vivimos en el resentimiento. Dale. Claro, exacto. Y de repente uno se empieza a mover de allí, bueno, con todas las herramientas que encuentres, ¿no? Coaching y todo lo que te imagines. Sí, me imagino. ¿Qué pasa y qué haces, digamos, cuando ves que por ahí, bueno, vos te estás moviendo y los demás, los que te importan, ¿no? ¿Qué podés generar? ¿Qué conversaciones? Primero yo los invito a algo, y me invito a mí mismo, que soy el primero que tiene que aprender a hacer eso. Yo los invito primero que miremos con amor la ceguera del otro, porque el otro no es resentido ni malo, el otro cree que lo que defiende, y lo defiende por fidelidad a contextos de vida anteriores, cree que lo que defiende es lo que hay que defender, por lo cual lo defiende como una forma de interpretación del amor, aunque sea un amor arcaico, un amor ingenuo o un amor infantil. Si yo acepto eso, si yo le quito el juicio moral mío de que el otro tiene una mala intención y por eso es resentido, yo puedo abrir una conversación con él que tenga más que ver con cuáles son y cómo vamos a medir juntos los resultados de esta relación. ¿Te interesa que conversemos sobre qué te hace bien y qué necesitas ver para sentir que te hace bien? Y entonces, ¿qué me hace bien a mí de esta relación? Porque si no podemos tener esa conversación, lo único que podemos hacer es imponernos unos a otros. En la imposición, donde uno manda y el otro se somete, que es la base de la esclavitud que la hemos vivido tantos años, tantos siglos, tantas épocas, y no podemos decir que se haya abolido, por lo menos ya no es legal, pero creo que la esclavitud continúa, por lo menos todavía en nuestro grado de conciencia. Cuando uno hace eso, uno no distingue que no hay amor sin dignidad. La dignidad es innegociable para que el amor se pueda instalar. Si no, aunque lo llamen a amor, donde no se instala la dignidad, lo que hay no es amor. Claro. Y en la dignidad yo me pertenezco a mí tanto como le pertenezco al resto. Entonces quizás de nuevo esta conversación es sobre la dignidad y sobre la culpa que provoca trabajar, diseñar y rediseñar todos los días nuestra propia dignidad como seres libres y como seres arrojados al misterio de la vida. Porque nosotros no decidimos por lo que sabemos que es mejor,
decidimos por lo que elegimos creer como mejor. Porque la vida es un misterio para todos, no para algunos. Hasta los que creen, que ya la conocen, que ya viven en la manera de pensar y de sentir, que les ha mostrado la verdad absoluta, el que más cree que ya conoce la verdad es el más ciego. Sí. Porque la vida sigue siendo un misterio. Entonces, Jimé, déjame agregarte una sola cosa. Por las dudas te sirva. La otra cosa que yo le agregaría a esta conversación es compasión sobre el miedo del otro. Nadie entra en el resentimiento si primero no tiene además mucho miedo a dejar de pertenecer. Sí. Y se ve en el bullying. Uno cree que a los chicos hay que ir a atacarlos y a decirles cómo puede ser que le hayas pegado a ese niño, que lo hayas tratado así. No, uno tiene que ver que el que hace bullying, primero le hicieron bullying. Si no fue en la escuela, fue en la casa. Entonces ya trae un dolor de pertenencia y un miedo a dejar de pertenecer, y para pertenecerle a todos los otros que aplauden mientras él le pega a uno, porque en realidad no es pegarle al que le pega, es lograr el aplauso de todos los que están alrededor, uno es capaz de hacer también eso. Claro. Entonces también pongamos en el centro de esta conversación el miedo. ¿Qué te genera miedo de mí? Está muy bueno. Esa es la pregunta Sí, que me... sí, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué, corazón? Uno se queda con el otro, sea en una relación de pareja, de amistad, de sociedad, o de lo que sea, uno se queda con el otro porque uno elige en quién se convierte uno cuando está con el otro. Claro. ¿Y sabes cuándo se separa del otro? Cuando uno no elige más en quién se convierte uno cuando está con el otro. Sí, gracias. Muchas gracias. Un beso enorme. A vos. Gracias, Jimena. Seguimos con Gisela Herrera. Gisela, estoy abriendo tu micrófono en este momento. Gisela, abre tu micrófono. Ok, Gisela. Hola. Hola. Hola, Marco. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Gisela? Bien, hermoso, bien. Feliz de verte y de aprender siempre con vos. Muchas gracias. Bueno, mi inquietud, más que una pregunta, sería que nos puedas mostrar la culpa de las declaraciones fundamentales como el sí, el no y el basta. Y cómo no perderse uno y poder, en esto de por a veces no decir no y asumir la culpa, ¿no? Uy, muy bueno, pero ¿sabés qué? Más que de las declaraciones fundamentales, que además, por supuesto que tiene que ver con lo que estás diciendo, lo que estás nombrando en este momento es el camino para construir dignidad. Porque los seres humanos tenemos dignidad porque tenemos derecho a ser quienes nosotros decidamos todos los días, cada vez que nos levantamos, quiénes vamos a ser. Y podemos ser santos o asesinos, pero eso está dentro de nuestra decisión y nuestro arrojo a la vida como contexto de espacio abierto. Entonces, si yo lo miro desde ahí, todos los seres humanos, todos los días cuando nos levantamos decimos que sí y decimos que no, decimos que sí y decimos que no. Ahora, si yo tengo dignidad, digo que sí cuando quiero decir que sí y digo que no cuando quiero decir que no. Si yo no tengo dignidad porque tengo de enorme miedo a dejar de pertenecer, lo próximo que sigue es que yo quiera decir que no y diga que sí para no asumir la culpa que me da decir que no. Y entonces, para no rechazarlo al otro, me rechazo a mí mismo. Acá tenemos un problemita con la dignidad. Si van a decir que sí, en vez de decir que no, cuando quieren decir que no, para que el otro no se sienta mal, tienen que saber que están eligiendo que uno de los dos igual se sienta mal, y ese que se va a sentir mal es uno mismo. Entonces, no traicionarlo al otro, o no traicionar, mejor dicho, la expectativa del otro, también implica que uno puede elegir traicionarse a uno mismo. Y para la vida, la traición y la autotraición son traiciones. Muchas gracias. Si por las dudas fuera un ejemplo que estás trayendo que no es de ningún vecino, Coaching está en el centro de lo que el coaching ofrece, lo que estás preguntando. Sí, lo sé. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Marco,
Le Yo damos también te gracias, quiero. Gisela, por tu pregunta. Le doy la bienvenida a Carolina. Carolina, presidenta del capítulo de Chile de ICF. Carolina, con saludo y pregunta. Pero además a Carolina es alguien que yo quiero con el alma. Yo también, mira, te tengo que venir a ver una webinar para poder verte. No, mira, a mí me encanta escucharte y siempre que te escucho te podría escuchar 100 veces, la verdad que siempre aprendo. Y en tu charla, bueno, tú me conoces y tú sabes que yo soy culposa, pero me vi en varias etapas de mi vida, fíjate, y te quiero preguntar, como tú dijiste, cuando uno de pronto le echa la culpa al otro, ¿será que es cuando más estoy en la víctima, es cuando más siento la culpa, o es independiente? Del tema de la víctima, cuando ando de víctima por la vida, siempre el otro tiene la culpa. Pero a mí no, te voy a decir algo que no me gusta de esa conversación, y cuando digo no me gusta, digo, no me deja en paz una reflexión cerrada así. ¿Por qué? Porque las personas no nos ponemos en víctima porque nos queremos poner en víctima, nos ponemos en víctima porque lo usamos como estrategia para sentir que vamos a seguir perteneciendo a alguien. Tiene un sentido ponerse en víctima. Sí. Yo hago un juicio moral contra mí mismo, contra otro, cuando se pone en una posición de, ay, mira, y se queja, o lo que sea, porque todo me pasa a mí, o porque mira lo que me hicieron, y no sé cuánto. Si yo hago un juicio moral sobre eso, no estoy viendo que tiene un sentido. Y si yo recupero el sentido que tiene ponerse en víctima, yo puedo ayudarle a la persona que tenga ese sentido, pero sin la estrategia de la víctima. Bien. El problema no está... Ahora entiendo, porque yo he estado en ese papel, y es como una defensa que yo misma uso por algo. Totalmente. Además, déjame decirte una cosa más. Uno no se pone en víctima porque uno tenga ganas de ponerse en víctima. Uno se pone en víctima porque uno interpreta, y a veces no es solo lo interpreta, a veces le pasa en serio, de que la vida o alguien te ataca y te lastima. Entonces, si a mí la vida me viene por encima y me pasa por encima como un camión, yo tengo derecho, al menos un rato, a sentir que en serio me han robado, me han quitado algo que me pertenece. Y eso no es ponerse en víctima, eso es reconocer que tenía posibilidades que ahora no las tengo. Como caminar, mirá si no va a ser importante. Ahora, si yo voy a usar eso para obtener algo del resto, entonces yo no me estoy asumiendo el dolor y asumiendo la culpa que significa para mí tener que llevar este destino. Lo que estoy haciendo es otra cosa, que es usando lo que me toca como destino vivir en la vida para que el resto me dé algo. Y ahí eso se parece más al resentimiento que a la culpa. Lo cual lo que me lleva a la pregunta anterior sobre las declaraciones fundamentales y demás, en donde lo que me pregunto es si yo soy capaz de agradecer también el dolor y la tragedia, porque la tragedia es parte fundamental de que la vida sea un misterio. Mira, esa pregunta me da mucha vuelta en la vida, porque yo digo, ¿qué sería de mi vida si... Por supuesto que cuando estaba en la tragedia misma no lo veía todo negro. Pero yo hoy día pienso qué sería de mi vida si no me hubiera sucedido tragedia tras tragedia, que no veía ni una salida. Así que gracias, maestro, siempre es un gusto aprender de ti. Y te extraño, así que te voy a escribir. Muchas gracias por esta conversación, me encantó, porque siempre digo, oye, se puso en la víctima, y no es así. No. Eso es un... echarle más culpa al pobre. Exactamente, y ¿sabes qué? Uno no se pone en víctima, uno deviene en víctima porque uno no tiene otra habilidad o otra capacidad de respuesta. Nadie se levanta a la mañana y dice, hoy me voy a poner en víctima. Simplemente que en su habilidad para responder, hay gente que tiene tan poco conquistada su capacidad para ir por más, que entonces lo único que puede hacer es repetir lo único que sabe hacer, y además vas a ver algo genial,
que es yo me pongo en víctima, que además viví con una mamá que se ponía en víctima y que estaba todo el tiempo quejándose de lo que le hacían, que además fue criado por un papá y por una maestra en la escuela que todo el tiempo se quejaba y decía que ella o él no podía por lo que le habían hecho, con lo cual también es una tradición cultural. Y uno pertenece es como el cuento del patito feo, uno termina perteneciendo a determinadas tradiciones y maneras de hacer las cosas o de ser o de pensar, porque también eso nos da pertenencia. ¿Sabes la cantidad de víctimas que se sienten reconocidos y queridos gracias a que yo me pongo en víctima? Claro, por ahí alguien nos puso en el chat que cuánto amor uno debiera ver en la víctima. Y creo que eso es algo bonito que yo aprendí, como a estar en la compasión, más que en la queja y en la pena y sentir tristeza por mí. Sí. Ahí nos están... te lo agradezco, Marquito, te quiero mucho y felicitaciones. Gracias. Gracias, Gus, por subirme. Gracias, gracias. Y aprovecho para recordar que este espacio es el resultado de la alianza entre el capítulo de Chile, el capítulo de Venezuela y el capítulo del sur de la Florida. 4 capítulos que estamos pedaleando esta Semana Internacional del Coaching. Muchísimas gracias, Caro, por creer también en esta apuesta. Y nada, esta es tu casa. No te había visto, disculpas antes. No te preocupes, por favor. Estamos al final ya. Marco, los que tienen preguntas, ¿qué hacen? Que son muchos. Mira, te voy a decir lo que estoy mirando en el chat porque ahora lo abrí de paso para ir viendo un poco las ideas, pero la mayoría de las preguntas que están haciendo merecen que pidan coaching, señores. Porque no son preguntas para responder mirando la culpa como tema, sino poniéndolos a ustedes y la vida que quieren diseñar en el centro, y poniéndose ustedes en el centro, dedicarse a ver cuál es la habilidad de respuesta que ustedes quieren poder desarrollar, porque se merecen una respuesta que vaya acorde a la vida que quieren tener. Entonces, en vez de buscar recetas, vayan a zambullirse en el misterio, a conversar y a pedir ayuda. De ahí, si realmente esto se pudiera resolver con conferencias y conversaciones online, en vez de existir el coaching, existiría toda la semana una semana de conferencia. Y estaríamos mucho mejor todos. Pero ¿saben cuándo esto va a cambiar? No a través de esta conferencia, sino a través de que esta conferencia dispare, genere y los abra a que vayan a pedir ayuda, a pedir coaching y a hacerse asistir hasta que logren diseñar la vida como se la merecen. En cámara tengo a Fiona, otra gran amiga de Chile. Oh, querida Fiona, claro. Un gusto saludarte, mi Fiona hermosa. Bueno, ya como todos saben, los que seguimos a Marcos sabemos que estas conferencias son como para verlas 3, 4 veces, hasta 5. Para el grupo. Muchas gracias, maestro. Gracias, Gus, por generar este espacio. Y bueno, y seguimos pedaleando todos invitados a esta semana del coaching, que tenemos grandes conferencistas. Fiona viene el miércoles. Sí, la vamos a estar esperando. Entonces les decía, para los que vamos a seguir mirando esto, yo creo que esta noche o mañana temprano estamos montando esta conferencia en el canal de YouTube de ICF Colombia, ahí la pueden ver, o en la página de ICF Colombia de Facebook también está. Los que estén en Facebook les pedimos por favor de que le den compartir y me gusta para que vayamos replicando y replicando. Bien, ok. Lo segundo, invitarlas, mañana seguimos con con la segunda jornada, vamos a tener en la noche a Laura Vicondoa, iniciamos con Jimena Fajardo. Terrible Laurita y Jimena mañana. Entonces los esperamos que nos acompañen, que nos ayuden a difundir. Este es un esfuerzo grandísimo y es para beneficio de todos. Entonces el gran pedido es, ayúdenos a compartir la información, las invitaciones a sus redes sociales, a sus amigos, a sus grupos de WhatsApp, para que cada día más gente tenga acceso a esta información. Y pues no hay manera de que crezcamos individualmente. Estas sociedades crecemos todos juntos y esta es una manera de hacerlo. A mis amigos coaches, el pedido de miren asociaciones, agremiémonos. Es importante. En días pasados aquí en Colombia se presentó algo a raíz de un programa donde hablaban cualquier cantidad de cosas en contra del coaching, producto de malas prácticas, de cosas que sin ser coaching se mencionan como coaching.
Y el gran aprendizaje que yo hice de ahí es que desafortunadamente no hemos logrado tener una estructura lo suficientemente fuerte que sea interlocutora de los coaches, que le diga al mundo lo que hacemos. Y esa estructura grande se construye a partir de la ICF y de otras organizaciones que hay por ahí. Entonces, por favor, no dejen de, como responsabilidad, afiliarse a alguna agremiación. Yo les recomiendo ICF, pero hay otras organizaciones. Lo importante es que empecemos a generar grupos, lo importante es que empecemos a colaborar en generar una única conversación alrededor del coaching. Marco, profundamente agradecido por estas 2 horas de conocimiento, de crecimiento personal, de reflexión, el combo completo. Muchísimas gracias, Marco. Gracias, amigo, gracias. Le cedo la palabra a Andrea para que... Marco, muchísimas gracias. Como siempre, excelente tu conferencia. Como siempre, me da en el centro. Pero aprendo mucho. Siempre aprenderé mucho de ti. Y el chat está repleto de agradecimientos, de excelente conferencia. La gente te quiere y te aprecia mucho, Marco. Eso es lo único que tengo por decir. Gracias, André. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias, Gus. Y esta conversación no es una clase, es lo que yo les voy contando que me va pasando a mí conmigo. Así que estén abiertos a que esto no... A que no sea algo que nos lleve a escribir un paper o un libro y después transmitirlo como información. Hagámoslo al revés. Que cada uno podamos asumir lo que nos pasa a nosotros mismos y después desde ahí compartirlo con el resto. Y gracias a todos por abrirse, por dejar que la conversación los tome, por quedarse revueltos. Revueltos significa que las neuronas están conectando con otras neuronas y eso es bueno porque implica que el aprendizaje también nos va a transformar biológicamente. Y de nuevo, y va con todos, aprovechen esta semana. Es muy difícil encontrar gente que ha trabajado tanto y trabaja tanto consigo mismo para poder ofrecer algo y compartirlo con el resto en forma gratuita, en una semana abierta. Así es muy difícil poder hacer una coordinación donde esta gente estemos abiertos a ser mínimamente generosos para conversar con el resto. Aprovechen, dejen la semana abierta para estar en todas las conferencias que puedan estar, porque realmente esto no es para perdérselo, al contrario. Y les prometo que si hoy están más o menos movilizados, y esto termina el sábado con Don Maturana, pasando por gente como Elena Espinal y Laura Vicondoa y todos los demás en el medio, Fiona y demás, sepan que el domingo van a necesitar 12 horas de sueño por lo menos. Así que aprovechemos, lo vamos a estar todos ahí conversando. Les mando un abrazo, los quiero con el alma, les agradezco de corazón la confianza y el compromiso, y nos volveremos a encontrar. Vamos a ver hacia dónde nos lleva la vida para ver cuál es la próxima conversación que abrimos. Posiblemente sobre el amor, ¿por qué no? Muchas gracias, gracias por tu generosidad, Marco. Gracias. Acabo de anotar el título de la próxima charla, amor. Ya que después vamos a combinar todo, vamos a combinar la dignidad para poder... Bueno, no, también podría ser, ¿por qué no? Les mando un abrazo, los quiero con el alma y que... Un abrazo, gracias, Gus. Feliz noche para todos. Que tengan más serenidad y más alegría. Gracias. Gracias.